es inmortal como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Te necesito, que necesito aún para diluir la ilusión del tiempo. Te necesito, que necesito aún para diluir la ilusión del tiempo. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Lo nuestro es inmortal. Lo nuestro es inmortal. Lo nuestro es Muy buenas, Pepe, comenzando un martes más, ¿no? De nuestra hermosa y querida vida. Así que bueno, vamos a ver hoy qué nos depara el mercado, vamos a ver un poquito las cripto, vamos a pasar por el índice, por el oro y bueno, vamos a ver Bitcoin también y después vamos a ver si hacemos algún par de operaciones, vamos a ver si el bot hoy trabaja también. Ayer estuvimos en otras plataformas y bueno, la idea es ir compartiendo en otras plataformas también lo que hacemos en vivo, vamos a ver si salimos bueno, por varias a la vez y de a poquito voy a ir probando para que no se trabe todo, ¿no? Pero bueno, ahí vamos, así que ahora estamos en este momento acá en YouTube, así que el que quiera, el que nos encuentre y quiera ir sumándose, bueno, súmense también a las redes que estamos armando, a Discord, a Telegram, y bueno, la idea es, ¿no?, pasar un buen momento, después cada uno con lo suyo, ¿no? 63.940 gente de fondo, Bitcoin, una caidita tuvo, recuerden que estaba casi en los 60, así que está ahí, revoloteando entre medio de una compresión diaria que vamos a estar viendo en un ratito, así que bueno, vamos a ver lo que tiene que ver con las top 100 también. Si vamos a las top 100 están en lo que es en esta horita, bueno, ahora pasaron a rojo, estaban en verde significa por encima del porcentaje que había caído anteriormente, pero ahora vuelven a caer, así que bueno, la mayoría están en rojo. Si vas al día hay algunas en verde, otras en rojo y a la semana todas, bueno, ahora han como modificado el movimiento semanal, ¿no? Recuerden que venían de una caída que recuperó, miren, en el mes están en caída, ¿sí? Estas son obviamente ondas de helio, ¿no? Impulsos y retrocesos en distintas temporalidades, ¿no? Así que bueno, las top 100 también están en rojo con la caidita siempre, como les digo. Recuerden que cuando Bitcoin cae, lamentablemente, por más que el proyecto sea perfecto de obviamente de esa moneda que vos estás invirtiendo, no depende muchas veces solamente del proyecto en sí, sino de, como digo siempre, de la mamá de Bitcoin. Si Bitcoin eso va a caer de forma correlativa positiva, ¿no? Eso es así, si Bitcoin sube, suben, si Bitcoin cae, caen, ¿no? Siempre fue así. Obviamente después con el tiempo puede pasar de que la gente se cansa de comprar Bitcoin y empieza a invertir un poco más en otros proyectos y ya no afecta tanto, ¿no? Lo que es lo que tiene que ver las correlaciones, ¿no? Así que bueno, vamos a Bitcoin. Acá estamos, Bien, Bitcoin. De fondo estamos escuchando Stevie Ray Vaughan, genio, y Albert King, ¿sí? Un poquito de blues rock ahí, bien bajito. Así que bueno, gente, estamos viendo un pequeño, miren acá, ¿no? Estas velitas, vamos a ir a la fractalidad diaria, que son 2 velitas que estamos viendo, 3 velitas ahí arriba, pero si tomamos esta zonita en diagonal ahí, sobre lo que vamos marcando, es un pequeño canal, ¿no? Va, un pequeño... Ahí estamos, bien. Me está funcionando mal el micro.
go, yeah. Hola, hola, ahora sí. Me está funcando mal el micrófono, gente, se me corta, no sé qué será. Así que bueno, cuanto mucho seguiremos en modo imagen con música de fondo, ¿sí? Así que bueno, estamos haciendo unos altos, un par de altos, este nuevo alto que generó. Ojalá que sea un alto para irse hacia arriba, romper estos fractales que están acá. Miren acá, ¿ven? Ahí esas zonitas que están acá, las tendría que romper, estaría bueno que se vaya hacia arriba, pero es probable que caiga también, ¿no? Obviamente miren cómo vienen los patroncitos. Inclusive si ajustamos los bajos, tenemos como una ampliación ahí, ¿ven? Unos bajos, obviamente, donde si ajustamos bien acá, vamos a ver un poquito ahí y ahí. También esto es subjetivo, ¿no? Ven, el canalcito va inclinado un poquito más hacia abajo, ¿sí? Ojalá que esta sea solamente lo que se llama hombro, cabeza, hombro. Que venga un futuro hombro y que se vaya para arriba y que no baje nunca más. Pero sabemos que no es así, ¿no? Las ballenas obviamente viven de las especulaciones, ¿no? Así que podemos encontrar el precio por debajo de este bajo, ojalá que no. Y lo podemos encontrar por encima de este alto, ¿sí? Veremos qué pasa en la semana. Velas diarias. Hoy no hay fundamentales de alto impacto importantes. Vamos a meternos a la velita diaria de Bitcoin para después ir a lo que son bueno, lo rápido, el ruido, así que son las velas de 5 minutos, 15 o 1 minuto inclusive. Así que bueno, voy a sacar estos Picasso que tengo de fondo. Escuchá. Bien, ahí está, se contesta, Steve Ray Vaughan le contesta a Alberquín y Alberquín a Steve Ray Vaughan. Es tremendo, una sesión de allá, hace mucho tiempo atrás, ¿no? Bien, me voy a meter dentro de la fractalidad, 2 velitas diarias, acá, ¿ven? Vamos a ir con la lupita y ven acá, a esto quiero ver. 3 velitas, 4 si querés ponerle, pero yo estoy viendo estas dos últimas, la de hoy y la de ayer. Una vela obviamente con mechas arriba, las anteriores también fueron doji con cuerpos chiquitos. Así que bueno, veremos si el precio es una consolidación para irse hacia arriba o una consolidación con fractalidad para venir a buscar lo que sería ¿no? Este soporte dinámico de compresión que tenemos acá abajo, ¿no? Que viene de varios toques ¿no? del pasado. Así que bueno, vamos a ver la velita esta y ver cómo apoya acá. Miren si marcamos un poquito lo que es más o menos la zona. Podemos marcar el cuerpo ese porque no creo que en 5 minutos lleguemos hasta allá arriba, pero a lo que voy, ¿no? Con velita de 5 minutos vamos a estar acá dentro metidos, ¿sí? Para el que hace scalping, ¿no? Bien, vamos a ver velas de 1 hora. Ajustamos un poquito. Ahí estamos, muchachos, ¿sí? Fíjense cómo el precio está, ¿no? Respetando esta zona, ¿sí? Una zona dinámica. El precio va ajustando con lo que serían los altos, tratando de hacerlos más bajos. Vamos a ver si en algún momento los rompe, como acá lo quiso hacer. Pero la línea que está verde, en diagonal hacia abajo, viene con altos hacia abajo, ¿sí? Obviamente que si te metes dentro de la zona vas a encontrar altos más altos acá, ¿sí? Pero son en H1, ¿sí? En diario vienen al revés. Así que tenemos que meternos dentro de la velita horaria, que es bajista para Bitcoin. Si vamos a 5 minutos vamos a encontrar acá, ven, una zona de caída, pero ¿hasta dónde? Y por ejemplo está sobrevendido. Esto puede utilizar, si marcas acá las zonitas, podés utilizar ya un fractal acá, ¿no? 2 toques y podés esperar. Supongamos que pones una convergencia, supongamos, ¿no? Que agarramos esta zona de acá, más o menos por ahí, ¿sí? Podés esperar entre este triángulo invertido y esta zona una comprita, ¿no? Porque está por darse la vueltita acá. Pero a lo que voy, no porque llegue a la sobreventa tiene que ir en compras, ¿no? ¿Sí? Y recordá que hay muchas estrategias cuando llegan a la sobreventa, recién ahí hacen ventas, ¿sí? Por eso te digo, vos tenés que chequear bien, porque muchas veces llega, mira acá, por ejemplo, acá llegó a la sobreventa, subió un poquito y después siguió cayendo, ¿sí? A no ser que quieras tomar un retroceso sabiendo que venís en una tendencia bajista, ¿no? Si venís en tendencia bajista y vas a hacer una compra, cuanto mucho busca la mitad de lo que pretendés buscar, ¿no? Con algún Fibonacci, con alguna zona interesante que vos vayas marcando. Así que bueno, por ahora viene en caída, pero está haciendo una fractalidad en 5 minutos. Vamos a ver si la rompe este bajo para venir a buscar esta zona interesante que está acá abajo. Y obviamente subir tiene que subir. No te
te digo que va a romper el alto, ojalá que lo rompa, pero por lo menos tiene que hacer un retroceso, ¿sí? Ya viene en caída, un dip profundo de 5 minutitos, por lo menos 2 velitas. Así que bueno, gente, por ahora Bitcoin bajista. Si vemos lo que es el porcentaje actual, el de este momento acá en Bitcoin, tenemos 0,90, un 1%, ¿sí? Si marcamos acá más o menos va a ser algo así. Así que bueno, gente, por ahora Bitcoin en caída, y obviamente las cripto en general también, ¿sí? Vamos a compartir un poquito de music y vamos a ver si no se corta el micrófono, ¿bien? Vamos a ver un poquito del índice, ¿sí? Vamos a chequear el índice del dólar. A ver ahí, si sale bien todo me avisa, cuando mucho que se sume. Recuerden que no hago publicidad, gente, solamente de boca en boca. El que se va enterando, se va sumando, si le gusta se queda. Estamos todos los días, vamos a hacer un cambio seguramente con los vivos, donde estaremos los martes y jueves, o un día o dos a la semana en vivo para todos, y después estaremos con algunos de los que están siempre acompañándome por privado, y después lo compartiré en diferido, ¿sí? Para hacer algunas cositas interesantes, ¿bien? Así que bueno, gente, me voy a ir al índice, del dólar. Vamos a ir a velas de un día. Vamos a chequear las velas de un día. Ahí estamos. Bien, me voy a meter un poquito de music de fondo, como para chequear, a ver si encontramos, a ver qué les puedo compartir acá interesante. Uy, me dio la luz, me quemó el... Ahí está, a ver, un poquito ahí... Bueno, magia, la magia está en mi mal, decía el amigo. No, ahí está, a ver si te gusta esta canción. ¿Arranca con onda o no arranca con onda? A ver, un poquito de rock tranqui, ¿no? Velas diarias, gente, retrocesos. La vela de hoy, obviamente vemos tendencia alcista, ¿no? Podés agarrar el pasado rompiendo altos, o podés agarrar solamente, no el pasado, sino ya con que agarres en velas diarias, que es mucho esta zona, va hacia arriba. Obviamente, si agarras las últimas velitas y te vas a velas de un minuto, vas a estar en una tendencia bajista. Pero por ahora estamos, ¿no? Tendencia alcista en velas diarias con retroceso, que ya llegó a la zona de soporte. Vamos a ver si viene a buscar estos altos, o si se da la vuelta haciendo un altito por acá y empieza a romper lo que serían estas zonas de bajo, ¿sí? Por ahora está en, miren, acá les voy a marcar. Podemos agarrar de abajo, pero vamos a marcar las últimas zonitas ahí, ven, más o menos a ojo. 1, 2, 3 toques, 4, 5 si querés. Ya los hizo. Fíjense que si vos ampliás la zona de soporte, es una mecha interesante, que si vas a velas chiquitas son cuerpos que cayeron, y ahí hubo una zona, ¿no? Una convergencia donde el precio frenó y empezaron a comprar los amigos. Vamos a ver si es una compra hasta cierta zona, cierto rango, para después caer y romper esta zona que marcamos recién, ¿sí? En velas de una hora, ahí vamos. Nos vamos metiendo dentro de velas de una hora, y ya esto pasa al pasado, ¿sí? Entonces a nosotros nos interesa, no vas a mirar esta zona si estás acá en velas de un minuto. Inclusive estas son velas horarias. Si vas a hacer intradía o swing bárbaro, ¿sí? Yo hago el análisis en general. Después nos vamos metiendo dentro al laboratorio, ¿sí? Pero obviamente ustedes me entienden lo que voy, ¿no? O a nosotros lo que nos interesa hoy operar es esta zona como mucho, ¿sí? Esta, pero sabremos cómo viene la vela diaria, la vela horaria. Si hay una fundamental puede llegar a estas zonas de acá o de acá, inclusive un poquito más abajo, pero tampoco vamos a estar hablando de esta zona, ¿no? Si esto puede llegar a pasar que la toque de acá un par de días, ¿no? Obviamente que está bueno ir viendo siempre. Vamos a ver dentro de estas velitas, ahí sí viene lo nuestro. Velas de 5, ustedes ya ven cómo viene todo, ¿no? La larva va hacia arriba en un retroceso, pero viene en una caída también, ¿sí? Ahora sí, tiene un poquito más de color. ¿Se acuerdan las velas diarias? Esta es la zona. Acá podés marcar este último bajo y este último alto, y empezar a hacer proyecciones. Si te interesan operar distintos tipos de técnicas o estrategias que vos tengas o hayas estudiado, bueno, acá adentro es donde vos te vas hoy a ¿no? concentrar para poder hacer alguna operación, si es que lo vas a hacer a favor o en contra del dólar. Es un ejemplo con el índice, como puede ser con otro índice, como con el oro, como con cualquier par o criptomoneda, ¿sí? O divisa, perdón. Así que bueno, ¿qué estoy viendo acá? Y seguramente esto puede caer, pero también es tentador que me haga... Oye, ahí, ¿verdad? Es tentador, digo, ¿no? De tanto ver uno se quema y le erra también, ¿no? Pero fíjense en esto, va, ¿no? Hermoso, ¿sí?
hizo el toque acá y capaz que lo rompe y se va para arriba, ¿no? ¿Quién dice? También puede venir a visitar esta zona. Por eso te digo, si esta zona está cortita y tenés una zona de interesante acá para meterte, una zona de demanda o una zona de oferta acá arriba para hacer una venta, o a esperar a que rompa esta zona y se apoya y se va para arriba. Por eso depende la distancia, el tiempo que vos tengas, la temporalidad que estás viendo y la sesión, ¿no? Por ahora, gente, vemos velas bajistas en vela de 5, pero están siendo retrocesos de las últimas velas que rompieron altos anteriores, ¿sí? Que son estos que están acá. Bien, ahí está el Picasso. Así que veremos qué pasa, gente. Se está devolviendo de forma brusca. ¿Qué quiere decir? ¿Que tenés que ir en venta sí o sí? No, puede ser una oportunidad de compra, ¿sí? Vos recordá que si el precio está más barato de un producto que te gusta, vos lo vas a tratar de comprar, ¿o no? Si sabés que el producto es bueno, ¿no? Bien, o tratar de vender cuando ves que está en buen precio para venderlo, ¿no? Bien, voy a borrar los Picasso, gente. Voy a tomar un mate. Se cortó el micrófono, ¿qué pasó? No sé, ¿eh? Varias veces se me cortó el micrófono. Así que bueno, vos sabés que largué el vivo hoy temprano, por si alguno se mete va a ver un vivo, y lo tuve que cortar 1 minuto y medio duró el vivo porque estaba en privado, es lo que voy a empezar a hacer ahora, pero bueno, lo dejé en privado porque ayer lo hice en privado y hoy me olvidé, estaba en privado, así que avísenme por las dudas cuando lo hacemos para toda la gente, así que bueno, estaba en privado el amigo, ¿viste? Me olvidé. Y digo, ¿qué pasa que no sale? Estaba en privado y no salía obviamente en otra plataforma, era Privadation. Bien, gente, un matecito muy frío, seguramente le voy a dar un toque, me voy a meter dentro a ver si hay algún Pepe amigo sumado como para saludar, y si no, seguimos firmes como rulo estatua. ¿Cómo les va, amigos? Seguimos, no veo los mensajes encima, a ver ahí, bueno, no pasa naranja, voy a poner sumate, a ver acá si me sale, esta vez si se suma alguno ahí. Tomaba mate poquito, era tímido para el mate, ¿no? Así que bueno, gente, me voy a meter. Recuerden que si ven en diferido y quieren comentar, eso está bárbaro para ayudar, ¿sí? Comentar en los videos, ¿sí? Por debajo en los comentarios, cuando lo ves en diferido, está bueno comentar algo, ¿sí? Así me dan una mano, que no hago publicidad. Bien, me voy a ir a el MT4, vamos a chequear un poquito las noticias primero, sabemos que no hay, pero por las dudas vamos a ver algo ahí en general tirando, a ver qué nos podemos encontrar hoy, tranqui, calendario, a ver acá, tenemos, hoy es 7, bueno, tenemos algo, mirá vos, tenemos a las 11 tenemos fundamental de alto impacto del canadiense, ¿sí? Pero en sí tenemos nada por ahora que nos interrumpa con el dólar, ¿bien? Así que, bueno, gente, vamos a ver en la gráfica qué podemos encontrar hoy. Vamos a estar un ratito chiquito hoy, ¿sí? Que tengo que hacer un par de cositas y bueno, y pasar un buen momento. Si es que encontramos alguna operación, veremos si nos metemos. Si alguno se quiere sumar a operar, me avisa. Si quiere que veamos alguna proyección de algún par, también me avisa, ¿sí? Así que bueno, me voy a ir al MT4 a ver un poquito la fuerza de la moneda, ¿bien? Qué tranqui que está el mercadito hoy, ¿eh? Ya estamos dentro de la sesión de Nueva York hace 10 minutos y continuamos con la sesión de Londres. Vamos a ver un poquito acá que vemos. Vamos a ir pasando. Music, habrá que les puedo regalar a los pepes cuando escuchen el video. A ver qué tal está la. Vamos a dejar algo seguidito. Seguidito. Y operaron ayer, no operaron. ¿Qué hicieron, gente? De lo que se sumen, me avisan. Voy a poner un poquito de rock nacional. Ahí estamos, dejamos ahí bajito. Ahí está, Toxi. Bien, ahí estamos, con música, estoy escuchando tranqui, Toxi Taxi. Me voy a meter en las monedas, vamos a ver si encontramos alguna hoy interesante y si no, vemos qué hacemos. Estamos probando un par de plataformas, estoy viendo 2 o 3 plataformas a la vez, gente, ¿sí? Vamos a ver si se van sumando alguno que no entienda nada para explicarles, ¿no? De a poquito, si preguntan algo en las otras plataformas, ¿bien?
el Toxi Taxi viene Iva. Y tu sombra va detrás de hordas de notables con los secretos para hacer un negocio tan pequeño y simple. Y como vos. Un toque por si las moscas van y otro toque por si vas detrás. Ahí estamos. Ya no hay tiempo de lamentos, ya no hay más. Sueño con Luis María, muerto cuando me decía. Bien, vamos a ver qué tenemos acá. El euro. No, el euro no, el yen está débil hoy, ¿eh? A ver si se puede aprovechar el yen. Vamos a ver en las temporalidades mayores. Está levantando el yen, ojo el piojo. Si se queda abajo, bárbaro, pero puede ser lo contrario de lo que vemos muchas veces, ¿no? Que pasen a estar fuerte o los fuertes débiles, ¿no? Hay que chequear siempre las moneditas. Acá estamos en temporalidades chiquitas. Vamos a ver si me deja ver, aunque sea la pendiente, en temporalidades. A ver ahí en M5. Bueno, tenemos, a ver en M15, ni se ve esto, a ver si lo puedo actualizar un poquito. Ahí. Escucha. Abandonado allí, Preso como un animal. como un animal feroz. Así las cosas, la fiera más fiera, ¿dónde está? Sí, el CAD tenemos fuerte hoy, me parece. Ahí sale CAD, me parece. Obviamente que hay a las 11, ¿no? Ya no hay tiempo de lamentos, ya no hay más. Ya no hay más. Ya no hay Bien, ¿qué es esto? Mira, qué bonita la caída. ¿Cuál es este? El Audyen, a ver cómo está. Ah, el yen está débil, pero estaba bien acá lo que les decía, que el yen está débil, pero si ustedes ven acá la formita como va subiendo, ¿ven? Está tratando de romper, obviamente, otras temporalidades. En M1 empieza a estar fuerte, ¿sí? Interesante. ¿Y cuál empieza a caer? La libra. Libra yen. Ojo al piojo que si se cruza, libra yen puede ir en venta, ¿eh? A ver, vamos a hacer un invento acá. Y bueno, a ver. Se puede ir para arriba, pero le voy a dejar una orden pendiente muy chiquita como para ir arriba también alguna más. Si cae, bienvenido. ¿Qué hora son las 9:15? Vamos, negra, agarra la negra, agárrala. Hasta acá te aguanto, mira, hasta por acá te aguanto y me voy. Y me voy hasta mañana. Eso. Tendría que subir. Si rube, decía en vez de si sube, acá arriba puedo buscar alguna comprita, ¿sí? Vamos a ver. Estoy en M15, a ver qué veo. Uy, qué mal se ve esto. Bueno. Puede ser un retroceso interesante también para venir acá. Estoy viendo el dibujo en M15, me gusta más compra que venta. Pero un retroceso tiene que tenerse, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Si cae, estoy agarrando un retroceso. Si me voy a M15, me gusta esta zona, la podés esperar como venta o podés ir en compras, ¿sí? Hay que depender también de lo que haga ahora, ¿no? Esa zonita ahí es interesante. Arriba del número redondo, a ver, ahí tenemos unos 10 pip. ¡Mafan! Ahí justo a tiempo. Bueno, vamos a dejarla, me voy a olvidar a ver qué pasa, ¿sí? Y bueno, de pasada tenemos acá, miren, de fondo está el bot Telaraña, acá, ¿lo ven? Telaraña está trabajando ahí, ¿sí? Ahí está trabajando el bot Telaraña, veré si me da algún dinerillo, si me lo da, bienvenido sea. Vamos a poner un poco de música fuerte y me voy a preparar el agua, gente. Vengo en media hora, más o menos, no. En un minuto o dos estaré acá con ustedes. Voy a dejar esto fuerte para disfrutar un poquito de music. A ver. Escuchate esto,
A ver si esto anda. Hola, ¿cómo están? En esta plataforma nueva. ¿Hay que hacer algo en esta plataforma? No, solamente escribo. ¿Cómo les va, gente? Ahí está. Hola, ¿cómo estáis? Aguante, sos de Inglaterra. ¿De dónde son los amigos? Ahí estamos. Vamos a ver si súmense, si entienden un poco el español. Esperen que les hablo en inglés. How are you? Come on, baby. Let my fire. A ver, vamos a poner un poquito de music. Aparte estoy acá en YouTube, ¿sí? Subimos. Voy a buscar agua, y vengo. A ver. Vaca cubana. Fue unos meses a caseros, hizo estrato roja, se hizo el torbellino. Suena la radio, la ceniza no caía desde su cigarro y estaba en sus ojos desarmándote. Alquiló una rana rubia, tibia y haragana, se morían de ganas de matarla. Una linda de concordia, el más bello fuselaje que jamás lustró. Le hizo un par de promesas imprudentes y así fue que de ella se aburrió. Las minitas aman los payasos y la pasta de campeón. El pibe de los astilleros. Bien, gente, acá seguimos. Lo que estamos viendo, lo que estoy viendo, es que puede llegar, bueno, ahí me abrió la orden. Si se va para arriba, bienvenido. Hasta esta zonita, unos 10 bits. Y si cae, veremos si acá dejé otra orden, la voy a ir sacando. Una orden pendiente porque traté de agarrar el retroceso que podía ser agresivo, ¿no? Aunque sea hasta por acá para hacernos unos 10 pips, ¿no? Si llegase a caer, no pasa naranja. Voy a ver si recolecto. Esta cuanto mucho la voy a sacar. Veo si la pongo más abajo. Pero veremos, ¿sí? Si se va para arriba, bienvenido. Si se va para abajo, me abrirá alguna orden ahí, ¿sí? Podemos ir en compra inclusive acá. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? En alguna voy a... Mirá que justito, ¿eh? Vamos a ver qué le queda para... a ver acá el número redondo. ¿Cuál es este? 000. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Escuchate esto, ¿eh? Y fui a calentar el agua y no la calenté bien. Ellos andan al tranco del amor. Esta la saco. Una orden pendiente, ¿sí? La idea es, quería agarrar abajo si se iba fuerte y si no, obviamente, agarrar como venía, fíjense en 15 minutos. Si cae, obviamente, acá vamos a hacer acá, ven, hasta acá arriba tiene que llegar en algún momento. Está más cerca que llegue acá arriba de que caiga acá abajo, pero puede obviamente tener un retroceso. Si ven el impulso y el retroceso acá, es interesante que haga un impulso parecido al anterior. Y si llegan a ser las onditas de Elliot, estaríamos en el segundo, que tendría que ser más largo que el primero.
si es así, ¿no? Si no, no pasa nada tampoco, ¿no? Vos sabés cómo es esto, ¿no? El mercado hace lo que se le canta. Y estamos en M15 acá. Yo me voy a M1 y seguramente si esto cae bruscamente, veré acá qué hago, si le tiro otra fichita más, ¿sí? Lo voy a separar en un par acá, veremos, ¿sí? Por eso le puse poquito, así que tranqui por hoy. Y veremos cómo termina el bot de el telaraña, ¿bien? A ver cómo está el... Bueno, acá se está por cruzar, ¿eh? El yen empieza a pasar a estar fuerte. Espero que primero lleguemos a los 10 pips. ¿Por qué? Porque ya me tocó a mí. Si no me hubiera tocado, no, ¿no? Estaríamos al revés. A ver qué hay de acá hasta acá. ¿Cuánto hay de acá hasta acá? Unos 5 pips. Vamos, negrita, celo por mí. Capaz que cae hasta acá y me agarro un poquito. Vamos a ver. Sí, y si no, no pasa nada. Obvio, ¿no? Mirá qué gap hermoso hizo la amiga. Al tic la agarré acá arriba, ¿eh? Puse la orden pendiente, tic, ahí está, me la agarró. Tremendo, ¿no? Es hermoso esto. A mí me encanta. Vamos, negrita. ¿Cómo le va, Pepe Gatillo? ¿Cómo andás? Acá estamos. Iba a tirar, estoy en otra plataforma en este momento, pero espero que no se trabe nada. Vamos a ver qué pasa. Estamos acá en YouTube y en otra plataforma. Vamos a ver si sumamos algún Pepe. Un rato y después me voy. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Seguí laburando. Sé que estás trabajando. Seguí firme. Mucho gracias por saludar, pasando a saludar. Así me gusta. Gracias, loco. Gracias. Y probaste el bot, si lo escuchás a esto, ¿no? En algún momento. ¿Probaste el bot, el snipe que te pasé? Todavía no, ¿no? O los telaraña 2, ¿los probaste? Avísame, cuando mucho, si están bien armados, si encontraste algún defecto, alguna cosita, ¿sí? Y si funciona el snipe con el número tuyo de cuenta, ¿viste? Que ahora es así, ¿sí? Si funciona, bárbaro. Y si lo pasás a otra cuenta, me pasás el número de cuenta, ¿sí? Así te lo agrego al robot y lo lees, ¿sí? Negrita, baila hasta el fin. Bueno, ahí vamos, gente. Sí, señor, sí, señor, sí, señor, Vamos a ver qué hace el amigo, ¿sí? Si decide... Viste cómo es esto, ¿no? 15 pip. Bueno, si sube, que suba, men. Por acá le meto una comprita, por ahí, chiquita. Vamos a ver qué hacemos. Si cae hasta acá, hasta la media móvil... Al final hizo lo que veíamos, el retroceso. Vamos a ver si sigue cayendo hasta donde me imaginaba que era más o menos por acá. Llega a caer y es un lindo retroceso que tenía que hacer el yen porque venía subiendo, ¿no? Pero no estaba mal. Si vos ibas a M15, podías ver lo que digo, lo que falta para llegar. Esto ahora se va a dar vuelta seguramente. Puede apoyar acá en este alto, ¿sí? Pero nosotros estamos en M1 y nos interesa esto. Inclusive podemos, si llegamos a hacer tabla, comenzar de vuelta con otra operación, ¿no? En este o en cualquier par, ¿no? Vamos a ver. Matemáticas. Negrita, baila hasta el fin. Salí, gatito. Tengo dos gatitos que adopté, gente, chiquititos que estaban huérfanos, ¿no? Uno hace un año y el otro hace unos meses. Son tremendos, ahora se agarraron ahí. Tremendos los amigos, Ahí está, voy a poner esto en positivo ahí. Vamos, negrita, baila hasta el fin. A ver si me sale esta. Vamos a ver ahí, cosita. Bueno, llega más o menos a esta zonita y puedo cerrar la de arriba. La de abajo estaríamos en tabla, ¿sí? Tabla es 0, ¿bien? A ver, ¿cómo sigue el yen acá? Escucha, mi héroe es la gran bestia Bob. ¿Conocían esta música rock nacional argentino o no? A ver en la otra plataforma si hay algún español que no sea English.
A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde estamos? Me perdí acá. La gran bestia pop que enciende sueños, la vigilia que antes que cuente 10. Dormirá. Hello, baby. Bien, good, good. I'm fine, I'm very well, thank you, Joe. Tremendo. No, no, qué gatita tremenda. Saben que casi me muerde la gatita acá. Es buena, pero va a cumplir 23. A ver, vamos a ver. Te hagas el vivo, Bien. Esta no. Uy, qué lástima lo que me perdí acá, loco. Bueno, ojalá que caiga rapidito, porque yo me quiero pagar la de abajo, ¿sí? Si sigue cayendo, que caiga. Menos mal que no me sacó. Me puse a ver otras cositas, otra plataforma, y se me fue. Estuvimos a un pasito de salir en tabla, ¿sí? Ahí, ¿sí? Un poquito, si está por debajo de esta zona, mejor. No sé si no me pago un pedacito ahí, pero me puedo llegar a arrepentir. Voy a esperar. Si me saca, voy en compras por acá arriba, ¿sí? Si me saca en esta, sin perder nada. Y si viene hasta acá, voy a ver si sigo aguantando. Me pago la mitad de la de abajo o la cierro las dos completas y termino en tabla. Si espero un poquito más hacia abajo, seguramente termino en una ganancia por la diferencia de lotaje, ¿no? Con la de abajo. Vamos a ver, ahí que hacemos. Obviamente que es nada, ¿no? Pero por lo menos vamos al mercado a no perder, ¿no? No siempre a ganar, está bueno, pero podés cometer, ¿no? El crimen de el drawdown, ¿no? Bien, o de un stop. Bien, a lo que voy, el stop siempre tiene que estar, ¿no? Pero te quiero decir, muchas veces uno trabaja con el ego y con ¿no? la desilusión, muchas veces también cuando estás perdiendo y empezás a hacerte trampa, amplias el stop, y esa es la idea, tratar de no hacerse trampa a uno mismo, ¿no? Si no, ¿de qué sentido tiene? Ahí llegó, miren, está tocando, miren la línea blanca, acá, el alto ahí. A ver si lo rompe un poquito. Si lo rompe, bueno, acá terminamos por acá. Uy, un gap, qué bonito. Capaz que me pago un pedacito ahí, la mitad de la de abajo. A ver, si sigo aguantando, mejor para mí, ¿no? Obvio. La gran bestia pop. Y dice: a brillar, mi amor. ¿Dónde están los videos acá que no veo? Estoy en vivo en esta plataforma, pero no veo el video, veo el comentario. Genio, ¿lo estás viendo vos esto en la plataforma? Yo no la entiendo todavía, Está en ruso, ¿qué es esto? Hatkowski. No, eso es otro idioma. Bien. A ver qué dice acá el amigo. ¿Cómo es el CAD Gen en una hora? Ahora estoy viendo ya que llueve, así que puedo ver. Buenísimo. Entonces que llueva, che, no. ¿Seguí todavía con el CAD Gen o con el Augen? ¿Cuál era el que tenía vos o ya cerraste todo realmente? La verdad, ¿seguí con las operaciones ahí metiéndole de a poquito o cerraste todo ya? Bueno, gente, ahí estoy en tabla. ¿Qué es tabla? Cuando estás prácticamente, tampoco es que estás ni ganado ni perdido, estás hecho, ¿sí? Si lo dejo caer un poquito más, puedo, vamos a ver, bueno, ahí la dejé, qué lástima. Ojalá que no suba. Si sube, y bueno, me como el retroceso, que puede ser una caída, me meto de vuelta. Pero no estaría mal, ahí en esa zona que tocó esa puntita, yo tendría que haber cerrado todo como para decir, bueno, comienzo de vuelta una operación, o también no está mal esperar un poquito hasta acá abajo. Si llega hasta acá abajo, ya estoy en ganancia, obviamente, ¿no? Vamos a poner otra zonita más acá y cierro todo, y puedo dejarla de arriba para hacer algún retroceso y que el drawdown disminuya un poquito. Así que bueno, esta me la voy a pagar. A ver, vamos a hacer una cosita, voy a hacer una trampita, la voy a dejar ahí para pagarme algo, ¿sí? Ese pedacito que me pago es toda esta mitad, de acá hasta acá más o menos. ¿Sí? ¿Me entienden la matemática? No. Bien, si cae, no digas nada, Willy. Nos quedamos acá, obviamente, ¿no? Y que caiga. Y obviamente que la de arriba voy a esperar un drawdown chiquito para que suba. Ahí está, joya. Escucha. Che, me pica la nariz, ¿me rasco? Y sí, Pepe. Mira, lo que puedo hacer acá, voy a esperar un apoyo, ¿no? A un pollo con pico, decía acá. Llega a llegar a esta zona, ¿sí? Por acá voy a empezar a meter una compra chiquita. A ver si la hacemos redondita. Voy a bajar el stop en positivo. Ojalá que venga, y estoy en ganancias, mínima, pero ganancia, porque si el lotaje es grande, la ganancia es distinta, pero también te arriesgas más, ¿no? Entonces, como la idea es, en alguna le vas a pegar, hacerlo tranqui bien, ¿no? Ahí voy, que caiga hasta acá, a ver, vamos.
Si cae hasta acá, cierro todo de una, pero capaz que me doy el changüí, ¿no? La ventaja de que de acá hasta acá tengo una distancia, ¿no? De acá hasta acá, perdón. Entonces, esa distancia que puedo tener, vamos a ver, si toca esta zona, cierro la... A ver, ahí, vamos a ver. Bien, ahí me cerré, si sigue cayendo... ahí me cerré la venta, ¿sí? La venta. Y acá le voy a poner un orden pendiente de una compra chiquita. Si la toca, bienvenido, ¿sí? Porque hace un pequeño recorrido y bárbaro. Ahora, si sube, disminuye el drawdown de la de arriba. Si disminuye el drawdown de la de arriba, menos es la pérdida de la de arriba y más voy ganando con la suma de lo que hice con el doble de la de abajo, ¿sí? Así que miren, ahí voy. Si sube... Que suba hasta acá, bárbaro. Si cae, y bueno, estoy en la misma, todavía tengo una pequeña ganancia, estoy con el bot operando acá, el bot está acá haciendo sus injertos, ahí va, miren, ahí cerró un par de operaciones, acá cerró otras, si me voy acá con el bot todavía está en negativo, ¿ven? No me conviene cerrarlo, así que bueno, ahí voy, al bot lo voy a dejar un rato más, y esta, bueno, ahí veré, ¿eh? Lo que voy a hacer en esta, vamos a ver acá un segundito, bueno, ahí me abrió la amiga, mirá vos, tremenda, vamos a poner una... A ver, parate que me abrió la... Corre, Pepe, corre de ahí, salí de ahí, maravilla. No, vamos a ponerle... Bueno. Escuchá. El mejor pogo del mundo, dice de fondo. Ahí vamos. A ver, venía a tocar la media móvil que está acá arriba, negra. Si caes... te cae, pero yo quiero que subas mínimamente hasta por acá, cierro todo, era para mostrarles de ganar un poquito con la de abajo, que disminuya el drawdown de la de arriba y cerrar en positivo el doble de la que estaba abajo, ¿no? Era eso, a ver acá si puedo, voy a poner un shell por acá, doble por las dudas, un poquito más abajo, a ver, por acá, abajo del bajo, ahí, si cae que caiga, ¿sí? Es muy curioso. Es realmente entretenido. Yo podría haber cerrado en tabla, ¿sí? Comenzaba de nuevo en esta operación o en cualquier otro par, ¿sí? Pero sigo, ¿sí? Porque soy malo. No, porque sigo un ratito más, vamos a ver qué pasa. Si pica, si no pica, hay veces que no da, ¿eh? El telaraña no le pude meter el indicador y el snake también debo pasarte el número de cuenta. No, el snake no. Solamente el telaraña. Sigo con Cadshen. Bueno, pero ¿cuántas operaciones tenés? ¿Muchas, poquitas o nada? A lo que voy, nada es mínimo lotaje o ya fuiste cerrando varias, ¿no? En algún momento está muy bueno porque en algún momento vas a tener muchas operaciones y seguramente si cerraste en positivo, muchas positivas. Y después vas a ver si te conviene esperar a que llegue al drawdown, a achicarlo y listo, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué pasa acá. Si sube esta, loco, me voy en vivo, ¿eh? Voy a cerrar la orden pendiente, ahí está. Bien, ahí vamos. Si llega a subir, negro, salí de ahí maravilla, porque te voy a pegar un abrazo, Pepe Gatillo. Me trajiste suerte. Suerte, para, viste que uno busca el sniper, el primer tiro, ¿no? Bien, me voy a ver. Escucha. Ven a mi casa suburbana. Y dice... Recuerden que a mí no me interesa si me toca el stop de abajo. Ahí estoy en positivo con la de abajo. Estoy en tabla prácticamente con la de arriba. Así que con el de abajo me puedo pagar un poquito. Lo voy a poner ahí como para ganar la comisión. Ahí está. Si sigue subiendo, mira, de ahí hasta acá. Más o menos por ahí. A ojito, Bien, ahí estoy en tabla con la de arriba. Salgo hecho y gané con la de abajo. Ok. Y el doble encima. Mira, ¿me pago esta o le pongo el stop ahí? Ahí. Y cierro todas. Mira, ahora sí empiezo a jugar a no perder. Bajo el stop de esa. Obviamente que voy a decir, pero qué, acá estás perdiendo. Mínimo. Y mucho menos que antes. Porque voy ganando con la de abajo, perdiendo con la de arriba y gané con la de abajo hoy, que era el doble, ¿sí? Si no me toca, la saco redondita. Puedo poner los stops más abajo. Pero la idea mía es por lo menos ganar este poquito que está acá, ¿sí? Si sube, mucho mejor, ¿no? Esto es en intradía, yo lo hago en scalping para que sea
más rápido. Pero en intradía son 2 velas de 1 hora, tenés que estar 2 horas, ¿no? Si sigue hacia arriba y sigue hacia acá, negro, nos vemos en Tailandia, ¿eh? Acá lo que voy haciendo, bueno, la de abajo, bueno, ojalá que no las toque. Si las toca, salió redondito, ¿sí? ¿O no, Pepe Gatillo? ¿Qué decís? Mirá lo que falta para el puntito del medio, ¿no? Nada, ¿sí? Así que inclusive las puedo cerrar ahora, pero las dejo ahí. Si la toca, que la toque. Ahí salió el Capitán América, que es un indicador que yo creé. Seguramente puede caer el precio porque es tan bueno. No, tendría que subir, pero va a caer. Ahí está. Bueno, listo, gente. Vamos a ver si encontramos otra, ¿sí? Ahí terminamos. Esto hubiera sido en velas de 30 minutos. ¿Cuántas velas? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 horas. 6 horas en el mercado, ¿sí? Obviamente que lo hago en 1 minuto para que se pueda ver, nada más. Es lo mismo, más difícil, mucho más difícil porque tenés que pensar más rápido, ¿sí? Y cometés mucho más errores muchas veces. Pero en sí gané, ¿sí? ¿Qué gané? Gané todo esto de acá en ventas, con el doble del lotaje, y después salí prácticamente en tabla con una compra y otra comprita que hizo un promedio, ¿sí? Bien. ¿Te gustó o no te gustó? Si te gustó, dale like y sumate. Y si querés saber los Xinjiang, tenés que sumarte a Discord y estar en la dimensión número 3, ¿sí? En la 3, ¿ok? Léete las reglas y en la 3 vas a aprender a ser rentable, a ganar dinero de verdad, ¿sí? Obviamente también te voy a dar un bot para que lo pongas a trabajar. Vamos a ver qué pasa con el bot, ¿sí? Miren, vamos a ver este ejemplo. Si el precio llega a caer, la hice espectacular. Ahora, si el precio sube, también la hice bien. Ojalá que caiga para que vean qué bien que le hiciste, Pepe. Si sube, no perdí nada, al revés. Terminé en ganancia mientras charlaba con ustedes, ¿sí? En vivo, Pepe. En vivo. Estamos en vivo, ¿eh? Ojalá que caiga un poquito a lo que voy. Capaz que después sube. Pero mientras tanto te comiste acá 2 horas esperando mientras caía. Capaz que te apurás y haces una operación, cerraste otra. Tranqui, ¿eh? Verte feliz no es nada. Es todo lo que hacemos por ti. Desde temprano entre mis manos mi boleto y un hit. En el ensayo ya chingaba nuestra onda y pensé, con la lechuza que circula ya no se puede más para gastarla. Es que verte feliz no es nada. Es solo un rock and roll del país. Verte feliz no es nada. Es todo lo que hacemos por ti. Estoy viendo si puedo ajustar, a ver acá el panel de control. Ahí está, a ver. Ahí estamos. Hola, ¿cómo andás, genio? Disculpen gente, ustedes que están en esta plataforma. Estoy en YouTube, ¿sí? Y no los estaba viendo, perdón. Si se quieren sumar a YouTube, súmense, si hay alguno que le interese. Y estoy en 2 plataformas a la vez, en otra más también que estoy probando, que es de streaming, es un poquito más nueva me parece. Así que bueno, ahí estoy probando. Si se corta, disculpen, estoy con 3 plataformas comunicándome, ¿sí? Con los 3. Así que bueno, vamos a ver cómo hago multiplataforma para poder combinar los... Hola, se corta el micrófono, gente, ¿eh? Hay que chequear por qué, ¿eh? Cerrá, dice el amigo. ¿Viste que bien la hicimos, no? No sé si la viste, después mirala bien tranqui. Adelantala si querés, pero mirala para que veas que la hicimos bien. Si no hubiera cerrado ahí, mira, fíjate cómo va el precio. Obviamente, ahora puede subir, ¿no? Si vos vas a M15, entonces vos vas viendo en M15, ¿ves? Mirá, fíjate, ¿qué ves acá? Un retroceso. ¿Qué ves ahora? En vez de agarrarla acá arriba la compra, la podés agarrar por acá la compra, porque va a ser una caída seguramente así como acá, muy parecida a la que está acá abajo, pero no tan así como la dibujé, y podés comerte una linda comprita acá, ¿no? También puede pasar de que rompa este bajo. Si rompe este bajo nos vemos en Tailandia, ¿no? O donde sea que esté el planeta por acá abajo, ¿sí? Pero puede hacer eso, ¿sí? Entonces está en un retroceso un poquito más grande de que habíamos marcado nosotros. Uy, toqué no sé qué hay. Pero es lindo que rellene este conito para poner un heladito de crema acá arriba y pasarle, ¿no? Ahí y pasarle ahí, ¿no? Comerlo, ¿no? ¿Te gustan los heladitos con cucurucho? A mí me encanta.
también lo podés ver al revés, al cucurucho, ¿no? Vos decís, a mí me gusta el cucurucho al revés. Y bueno, míralo al revés. A mí me gusta para arriba. La libra está fuerte, el yen está débil, pero está recuperando. Vamos a ver la fuerza, a ver. Bien, ahí vamos, gente, vamos, despacito, pasito a pasito, ahí vamos, voy a saludar acá. ¿Están en Facebook ustedes? ¿No me escriben o no se puede? No puedo escribir, no sé por dónde se escribe. Ay, ay, ay. Bien. A ver, vamos a sacar a Pepe Gatillo. Súmense a Discord, gente. Les recuerdo, el que se sume a Discord me tiene que avisar a mí por privado en el Discord para que yo les ponga un Pepe, ¿sí? Así pueden ver la dimensión número 1. Si no, no la van a poder ver, ¿sí? Está oculta, ¿me entienden? Está oculta para que no se meta gente mala, ¿no? Entonces, vos me das el Pepe que vos querés, Pepe el lindo, Pepe vampiro, Pepe el poderoso. Yo te le cambio ahí el nombre. Y vas a la dimensión 1, lees las reglas y fíjate cómo es todo para pasarla bien. Después, a medida que pasa el tiempo, vas cumpliendo años y vas a pasar a la dimensión 2, a la 3, en la 2 está buena, en la 3 están los robots y en la 3 están los Shin-Chans, ¿eh? Para que podamos verlos. Donde vamos a estar en vivo todos los días, los que estén en la 3, los que estén en la 2 estaremos 2 días y los que estén en la 1 una vez cada tanto. Estaría bueno, pero siempre va a estar en diferidos, ¿eh? Así que no hay problema. Obviamente este es el objetivo futuro, ¿no? Tenemos que ser muchos Pepe, ¿sí? De a poquito. Mientras seamos pocos estaremos así probando hasta que se sumen, ¿sí? Esto es de boca en boca, así que si ustedes me quieren ayudar, bienvenido. Y si quieren mantenerlo para ustedes solo, bienvenido también, manténganlo para ustedes solo. No pasa nada, ¿sí? Cada uno sabe lo que da y lo que entrega, ¿sí, gente? Bien, vamos a ver cómo sigue el... A ver acá si vemos el Shin... Libra Yen. Vamos a ir a velas de 1 minuto, porque esto es un dibujo de un Picasso. Ahí estamos, velas de 1 minuto. Miren lo que cayó, gente. Miren lo que cayó. Miren lo que cayó. A lo que voy. La hicimos bien. La hicimos bien, porque el punto medio era este acá. Y no llegó por poquito, por un pip. Un pip no llegó, ¿sí? La hicimos bien, ¿sí? Porque se rentabla prácticamente con las dos compritas y una ganancia de venta, ¿sí? Así con el doble de lotaje. Así que bárbaro, ¿bien? Y si no, estaríamos acá, dejándolas un rato. Escucha. Otra vez. ¿De qué habla esta canción? Si podés, Pepe Gatillo, si llegás a encontrar, ¿cómo se llama? La oportunidad cuando pruebes, avísame por favor del bot que te pasé, el Snake, si funciona con tu cuenta de usuario, ¿sí? Si no funciona, tengo que ver si te faltó pasarme algún número o algo, ¿sí? Los telaraña, fíjate que caducan también, pero igualmente vos me vas diciendo, yo te lo voy a ir pasando, ¿sí? Telaraña de compras, telaraña de ventas, y el tercer bot, que es el que estás utilizando para cerrar lo que es cuando va en ganancia, un botoncito que después seguro le pongo para que cierre. Puedo crear un bot para que cierre en cierta cantidad de dinero en positivo, pero ¿sabes por qué no lo cierro? Porque hay veces que capaz que siempre te cierra en $30 y te perdés la posibilidad de ganar más, ¿me entendés? ¿Sí? Por eso no, a lo que voy, capaz que llega a 100 un día, ¿me entendés? Y eso es lo lindo. Otra. Bien. Otra vez. Bueno, a ver si me tira alguna... Si esto llega a caer, voy a pagar el bot de venta seguramente. Voy a ver qué hago ahí. Hay que ir metiendo manual. Todo eso lo voy a ir explicando en el Shin-Chan número 3. En el 4 ni te cuento porque ya van a estar entrenados como para hacer dinero. En el 3 y en el 2 también van a estar haciendo dinero. En el 1 van a aprender a operar. Y el que sabe seguramente compartirá ideas, estrategia. Hagan lo que quieran. Yo estaré ahí para ayudarlos también. Pasarla bien. Pero a partir del 2 ya empezamos con cositas interesantes. Con
con Zooms y momentos lindos para charlar, ir conociéndonos, ¿no? En el 3 vamos a hacer tipo mentoría con el Pepe acá Gatillo, que hace un tiempo que está, al primero que voy a ayudar. Obviamente que no le cobro nada al amigo, es todo gratis para el amigo, y esa es la idea, ¿no? Darle una mano porque siempre acompaña. Y el resto, si participa, joya, y si no, bienvenidos ahí, ¿no? Tendrán que, no sé, aunque sea hacer algo de beneficencia, ¿no? No sé, si participas, no, obviamente que no, ¿no? Oh, escucha, qué bonito. Tiene que ir a cortar el pasto a Tailandia. Otra vez. Ayer estaba viendo en Discord que estaban compartiendo la estrategia del amigo Pepe Paragua. Avísenle que le voy a armar un bot de esa estrategia, se la voy a pasar para que la tenga. Lo que no me cierra es que comentaba él, si está por debajo de la vela diaria o por encima de la vela diaria del high o low, no hace operaciones, o si llega a hacer operaciones me tiene que avisar, así yo puedo arreglarle el bot que les voy a regalar al amigo, ¿sí? Al Pepe Paragua. Así que una de esas capaz que le interesa y utiliza el bot, ¿no? Con los mismos parámetros que él quiere, le agregué un trailing stop yo por si quiere agregarle y un break even, ¿no? Por si le interesa, y un cierre parcial también por si quiere. Si hace 40 pip, es una lástima que llegue a 39 y se devuelva, entonces por lo menos en 20 ganar la mitad o un tercio o algo, ¿no? Pagarse algo y a la vez estar en break even, ¿no? Después de los 20 pip, ¿no? No estaría mal. Obviamente que muchas veces te puede tocar el break even y después se va para arriba, una lástima, pero eso está para configurar como uno quiera, ¿no? Suerte en el puticlub y dice pam, pam, pam. Qué bonito que se ve. De rock fuerte en el puticlub. Cambió la suerte del puticlub. Come on, let's go, man. Bien, vamos a ver, el oro está cayendo, ¿no? O me parece a mí, o subió bastante, hay que verlo, ¿eh? Seguimos. Buena faena de tajo y talón. Redan los dientes del negro cañón. Su mala leche no siente dolor y arroja entrañas por todo el salón. De rock fuerte en el puticlub. Bueno, ahí seguimos, gente. Tranqui hoy el mercado, ¿eh? A ver si podemos encontrar otra operación. Miren, ahí puede llegar a subir y reventar esto. Y hay que ver, ¿no? ¿Qué se hace? Vamos a ver. Por ahora estoy esperando que... a ver qué horas son. Las 10. A las 10 vamos a esperar a ver si encontramos alguna entradita más hoy linda. Bien, qué bonita música, ¿eh? Vamos a ver qué les puedo... encontré música de biblioteca en YouTube, pero es tremenda, gente. Esa no tendríamos problema en vivo, pero te juro que escuchás un tema y decís, nada, dejate de joder. ¿Cómo pueden escuchar eso? Obviamente que es por el copyright, pero es tremenda la música de la biblioteca. Digo, bueno, elijo un par de temas, es imposible, gente. Imposible. Tema que escuchás, tema que no te gusta. Mirá el ruidito que hace esto, a ver si está configurado, que tiene. A ver. ¿Escuchan el micrófono bien ustedes? Avísenme si hay alguno. Yo escucho como un ruido de fondo. A ver. ¿Qué es esto? Voy a bajar el nivel acá, ahí un poquito. Ahí está. Voy a bajarlo acá y voy a ver si puedo ajustarlo acá en
esta plataforma. Se escucha hasta el dedo del teclado, gente, ¿eh? A ver, tremendo esto. Filtros. Bien, eso está, esto está. A ver si está el angelito ahí. Hola, ¿cómo estás? Espero que estén bien. Yo soy el angelito de Planeta Pepe, ¿sí? Espero que tengan un gran día, que compartan el canal y que tengan una semana con mucho profit, ¿sí? No sobreoperen. Muy bien, no vamos a sobreoperar. Muchas gracias. Hola, hola, hola. Ahí estamos. Bien, vamos a ver si podemos encontrar alguna otra entradita mientras. Vamos a ver el oro, no sé si está subiendo, está cayendo. Bueno, ahí está el oro haciendo su zigzag. Vamos a ver si llegase a caer, estaría bárbaro para cerrar todo. Vamos a ver un segundillo, hay que esperar, ¿no? Así que bueno, por ahora, gente, por ahora, así lo veo yo, decía el amigo. Terminamos una operación en positivo de forma manual. Un poquito de estrategia, de técnica más que estrategia, y vamos a ver si encontramos alguna otra acá. Tenemos el australiano fuerte, interesante. El amigo me preguntaba el Augen, a ver si era para analizar el Augen. Vamos a verlo. Me olvidé, acá me preguntaba Cadshen. Vamos a ver el Cadshen, a ver si hay algo con el Cadshen. Si hay algo, vamos a avisar, ¿sí? Se escucha como un zumbido de fondo. Él tenía el oído tapado, no. Cadshen, a ver, Cadshen. Ahí estamos. Cadshen, ahí está, mira vos. Qué bonito. No sé vos para qué lado lo querés. Voy a ir a temporales de H1. Voy a actualizar un poquito. Ahí estamos. Uy, qué bonito que se ve esto. Yo tengo la sensación de que viene acá arriba, pero puede caer también. Está como, ¿viste lo que se llama acumulación o reacumulación? Bueno, una de las etapas esas donde hace un volumen de parada, hace una acumulación, ¿viste Wyckoff? Bueno, una onda así, donde puede haber alguna pequeña, ¿no? Más movimientos tendría que haber acá en las consolidaciones que está armando, como un arquito, donde, no te digo que si rompe este alto, bárbaro, ¿no? Porque si achicamos acá un poquito, si rompe este alto, está bárbaro para que venga a visitar este otro, pero falta mucho para ahí. Entonces vos tenés que pensar solamente en esta distancia, primero que rompa, y si llegase a romper esta distancia tenés todo este vacío hermoso para arriba, ¿sí? Ahora, si me voy a temporales de H4, no hay gráfica, desapareció. No, a ver, ahí está. No, es una tendencia alcista que viene, ¿sí? Fue muy brusca la caída, muy brusca, seguramente ahora recuperará esa caída. Interesante la subida que puede tener en el tiempo, pero también puede seguir cayendo, ¿no? Puede ser que ya, fíjate acá, impulso, retroceso, y puede ser un impulso más, donde puede ser el tercer, ¿no? El tercer impulso bajista que rompa este bajo acá, ¿no? Para llegar a estas zonitas por acá, también puede pasar. Pero un par de velas puede subir, y si le da por romper este alto, seguirá el impulso mayor que está acá, ¿no? Donde tendría que romper este alto y este otro alto, ¿no? Ya estamos hablando de muchas horas ahí, ¿no? Si más si operas en velas de un minuto, ¿no? Pero bueno, si te metes al mundo micro, al de las larvas, a los 5 minutitos, vamos a ajustar acá, a ver, de vuelta. 5 minutitos. Bob Esponja, 5 minutos después. Ahí está. Ahí estamos, ¿ves? La sensación térmica es que va muy tranqui. Hay que esperar esto porque capaz que se mantiene en este choricito. Eso es, muy tranqui. Pero quizás puede pasar o no, ¿no? Es muy probable que venga a visitar esta zona acá de la choperita que está acá arriba. Vamos a ver. Recordá cómo estaba en H4 y en H1, ¿sí? Si te lo amplío así un poquito, ves un poquito más hermosa la zona, ¿no? Fíjate cómo cayó, fíjate cómo recuperó. Puede volver a caer, pero seguramente va a romper este alto. Lo que pasa es que va muy tranqui, cada tanto le agarra, ¿no? Que acelera un poquito, sobre todo, a ver si esta es la sesión, sí, en la de Londres. Fíjate cómo empieza a disparar un poquito, después comienza acá también. A ver si estamos a las... ¿Esto qué sería? 0... Vela de 5 minutitos. A ver, acá tenemos las 9. A ver, vamos a poner velas de 30 minutos. A ver. Salud, decía, se escuchaba acá un gato tosiendo. ¿Lo escucharon? Bien, ahí estamos. Ah, no, esto es del 1. Esto es del 2, el 3. El 6, porque es lunes,
Ayer fue en subidita y hoy puede ir en subidita hasta acá también, ¿sí? Interesante. Ojalá, ¿no? Veremos, ¿sí? Obviamente que esta caída, lo que les estaba diciendo recién, esta caída de acá y esta subidita, la hizo entre la sesión de Londres y el comienzo, seguramente de Nueva York. A ver, vamos a ver si el comienzo exactamente, habría que ver el horario porque acá es GMT. Sí, un par de velas que subieron ahí. A ver, 5 minutitos. Ahí estamos. Bien. Sí, igual está consolidado y comprimiendo el precio. Ahí lo dejo un poquito. Vamos a comprimirlo. Y está tranqui. Vamos a ver si dispara hoy o mañana. Pero pareciese que quiere buscar algunas zonitas de resistencia allá arriba. Vamos a ver la sensación. Porque asusta, pero se devuelve, ¿sí? Asusta como que no, ya cayó. Puede seguir cayendo, obvio, mirá, fíjate qué caidita está. Pero si vos ves la mayor, viene hacia arriba, ¿sí? Hizo hasta allá y descansó, ¿no? ¿Viste las velas de rechazo allá de descanso? Bien allá, ahí descansó y ¡pum! Y cayó. Obviamente un dip profundo interesante. No sé si no fue alguna fundamental o algo ahí. Habría que chequear. Pero una velita interesante. Esta también en un par de días atrás, ¿no? Así que bueno, ahí estamos. Bien. Vamos a ver fuerzas, de vuelta un poquito. Falta música acá, algo falta, Re tranqui está todo, Música, por favor. ¿Qué les puedo compartir a los pepes? A ver, algo de rock and roll. ¿Les gusta el blues? Bien, si no les gusta, lo dejo para los que estén a la tarde, ¿no? Tarde, noche, que suelen ver algún videíto y se suma una vista más. O ven un pedacito o lo que sea, les regalo alguna canción. A ver, ¿qué puede ser de acá? Vamos a tirarle de vuelta, como siempre, vamos a tirar los piojitos, que los tengo acá a mano, que no me jode tanto con los videos, pero igualmente, obviamente que copyright no cobras nada con esto, ¿no? Al revés, la mitad de la población del planeta no te ve los videos, pero no pasa nada, ¿sí? Lo importante es compartir música y pasarla bien, ¿no? Así que me estoy quedando sin oxígeno, si no tomo música, me falta música, gente. A ver acá, si encontramos... Ahí está, me voy a ir a Desde Lejos No Se Ve. ¿Te gusta? Escucha. Voy a tomar mate, Bien, falta el bot telaraña, Si obviamente que si está en una pequeña pérdida lo cierro o lo puedo dejar una horita más y después veo cómo termina, ¿no? Esa es la idea. O puedo cerrar parciales del bot en ventas o en compras. Hay que ir viendo, ¿no? Lo que conviene, ¿sí? Eso siempre, ¿bien? Así que bueno, escucha. Arriba. Bien, gente, a ver si en la segunda o en la tercera plataforma que estoy en vivo, si se sumó alguien y tiene alguna duda. El tipo se sube a plataformas, creo plataformas nuevas, ¿no? Y no hago publicidad, gente. Es remar contra el mar, ¿no? Pero somos así nosotros, los vivarachos. Ustedes compartan, ¿sí? Bien, a ver si hay algún mensajito más. Tenemos Tiago Augusto. Hola, Pepe Master, ¿cómo le va, señor? Espero que bien, ¿Cómo es tu nombre? Tiago, ¿de dónde sos? Sumate a Discord, si no te sumaste, a Telegram, a Instagram, a TikTok y a otras plataformas que después le voy a ir pasando si salen bien los streamings, ¿sí? Por ahora, con que te sumes a Discord, si tenés ganas, le des like y te suscribas, está bárbaro, ¿sí? Si tenés ganas, ¿sí? Y bueno, Discord, cuanto mucho si querés sumarte y ver la primera dimensión, si no, no la vas a ver, tenés que pasarme el Pepe, ¿sí? ¿Qué Pepe querés ser vos? Un sinónimo, un adjetivo, ¿sí? Un sinónimo perdón, un adjetivo. ¿Sí? Un Pepe lindo, Pepe grande, Pepe robusto, lo que quieras, ¿sí? Te gusta, ¿bien? Y ya te agrego ahí al Discord, ¿bien? Y vas a ver la dimensión 1, ¿bien? Y a medida que pasa el tiempo vas a ir encontrando las dimensiones 2, 3, 4 y 5, ¿bien? Bien, eso estoy para poner, dice Pepe Gatillo, eso estoy para poner una compra para ir a buscar ese alto. Buenísimo, genio, buenísimo, dale.
Igual, si te toca la compra y cae, tranqui, genio, en una se te va a dar. El problema es que muchas veces cuando se da, uno cierra mal o cierra antes o apurado. Hay que dejar, el tiempo es una virtud, que es complejo, ¿no? Obviamente, ¿no? Soy Pepe. Ah, sos Pepe Brazuca, buenísimo. Perdón, Pepe Brazuca. Claro, por Tiago, está bien, está. Gracias, genio. ¿Cómo andás? Es Brasil. Desde lejos no se ve. Ah, yes. No se ve. Ya le agregué el yes. 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 A ver la Libra Yen cómo va, si subió ahora. Libra Yen, mirá cómo me falta la información acá, ¿no? Es porque Pepe Mila mete mano. Libra Yen, che, qué parecido que esto. Pensé que era, a ver el CAD Yen. Igual. Obvio, con una correlación recontra. Miren el CAD Yen. Pepe Gatillo, mira, CAD Yen. ¿Lo ves? Mirá Libra Yen. Igual. Mirá vos, ¿no? Obviamente las correlaciones. Bueno, qué bien la hicimos, Qué bien la hice. Obvio, si me quedaba con las dos primeras y espero llegaba hasta acá, listo también, ¿no? Pero vos no sabés. Si estás 2 horas consolidado, también podés hacer un Pepe consolidado, ¿no? Para vos, Pepe Gatillo, que sabés, podés hacer un Pepe consolidado. Si se va de la zona de que está haciendo Pepe consolidado con completas y ventas, irás buscando estructuras en otras temporalidades, tranqui, ¿sí? Lo mismo es lo que te digo con el CAD Yen, ¿sí? Correlación positiva con la Libra Yen, lo que estábamos viendo ahí, Bien, acá está haciendo una ampliación el precio, no se asusten por el dibujo del Picasso, fíjense cómo está haciendo, a ver ahí, vamos a poner, qué lindo tema, che. Ahí, ¿no? Una pequeña ampliación donde altos y bajos van en sentido diferente, uno para arriba, el otro para abajo, obviamente, pero quiero decir que van ampliando, ¿no? La zona, por eso una campana. Bien, o un parlantito, ¿no? Ahí. Bien, no una compresión, sino una ampliación del precio. Y están los diamantes en los libros, ¿se acuerdan? Acá hay un diamante, por ejemplo, ¿ven? Ahí está lleno, está Bar Simpson, están los indicadores de Pepe Mila. Vamos a ir a una gráfica limpia, a ver que esto ya me quema mucho. Ahí está, ¿qué es esto? Yen. Che, no sé si no me meto en esta, A ver cómo está el AUD. Ya, a ver esto. Uy, cómo está esto, negro. Puede caer, sí, pero también puede subir. Le voy a meter una comprita ahí, muy chiquita. Si la toca, que la toque. Y si no la toca, bueno, ahí va, la dejo ahí, bien alejada, obvio. Puede, justo me toca y cae. Siempre es así. La distancia hasta acá es la que puedo aguantar. 10 pip, más no. Y cuanto mucho la dejaré abierta, ¿no? A ver cómo está M15. Uy, subió mucho, negro, Bueno, hasta acá la puedo llegar a aguantar. Vamos a ver si tenemos ahí unos... Uy, 4 pip nada. Es muy poquito, Pepe. Pará, vamos a esperar que rompa bien, que haga el retroceso. A ver por acá, que tenemos de acá hasta acá unos 6 pip. Bueno. Vamos a ver que si la toca, que la toque. Aguanto 2 minutos más. Entonces el oro debe ir para arriba como tigre, ¿no? Mira cómo va el oro. Tremendo el oro, Wow. Si esto lo dejas en intradía, va a disparar para arriba. Por lo menos hasta acá arriba tiene que llegar en algún momento, ¿no? El recorrido, ¿sí? Unos 20 pip tenés hasta ahí arriba. También puede ir haciendo una compresión chiquita acá, hasta que, ¿no? Ven que está haciendo como un arquito que se va dando vuelta para abajo. Capaz que llega hasta por acá para después caer, ¿no? Habría que ver, ¿no? Habría que sacar una cuentita acá, más o menos con los grados de inclinación. Si hiciera un fractal, estaría bueno que el fractal
sea por acá más o menos. Y respetaría la estadística. Noche vas a bailar. Mirá, menos mal que no lo tocó, ¿eh? Ahí llegó al número redondo, ¿bien? Bien. Esta zona entre aceleración y línea, ¿no? Directriz, acá esta zona es interesante. Hay poquito, esta otra zona también es muy interesante, pero ya está la media móvil entre medio. La media móvil es un imán, son promedio de media. Si la pongo de 300 está acá abajo, ¿sí? Esta es de menos, está ahí arriba. Bien, vamos a ver qué pasa en un rato, ¿eh? Uy, se quedó de fondo. Vamos a sacar ahí. Esa. ¿Qué siento? Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿eh? A ver qué pasa, ¿eh? Capaz que se nos va la nube esto, andás a ver. Tu nombre... Toca, ¿eh? Toca y ¿qué hace? ¿Toca o no toca? Toca botón. No es necesario que preguntes qué es lo que te quiero dar, porque ahora yo quiero ver tus piernas nenas fuertes, atrapándome en su red, llevándome para siempre. Dame un poquito de tu amor, por favor. Biribiri bom. Biribiri pam pam. Bueno, ¿qué hora es? A ver. Bueno, un ratito más, gente, y me voy, tengo que hacer otras cositas. Seguiré obviamente controlando lo que esté en positivo. Si queda algo pendiente, después lo muestro como hago siempre. Y la idea es pasarla bien, ¿sí? Así que bueno, por ahora sigue el bot abierto, el telaraña, veremos. Y ahí me abrió una operación. Vamos a ver. Recién terminé una manual en positivo, con un poquito de técnica ahí. Y veremos qué encontramos mañana, si es que estamos en privado, o veremos cómo lo comparto, ¿sí? A los que están en, ¿cómo se llama? En las dimensiones, seguramente les comparto ahí el link, ¿sí? Tiririri down. Cerquita. Tam tam. Tam. Bueno, el oro debe ir para arriba también, calculo, ¿no? Vamos a ver ahora, a ver. Bueno, yo necesito que dispares para arriba y ya está, ¿sí? Me olvido. Y si vas hacia abajo, hacelo ahora, genia. A la vela le decía, si le digo el precio es el precio, ¿no?
a la vela. Ahora le voy a decir al precio. Señor precio, ¿puede subir para arriba? Espere que le pongo gráfica de línea. Ahí está, ¿le gusta ahí? Ah, te gusta, ¿viste? Yo sabía que era eso. Yo sabía. Escucha, si esto no te gusta, y entonces te falta algo, Ner. Esto que está de fondo, ¿sí? Este tema, tremendo. Escucha, antes y después. Escúchate, ¿eh? Hace ya tiempo yo te invitaba A cazar un ciervo, dice el amigo. a cazar un ciervo. Después. Me voy a poner gráfica japonesa, a ver. A buscar yuyos para tu cama. No hay fundamentales, habíamos visto, ¿no? Voy a correr esto un poquito. Ahí está. En una emboscada te protegí ¿Qué horas son? Y 12. Bueno, por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. sí. Ahí me pregunta el amigo si se gana o no se gana en el Arcanoide. Sí, ¿sabes cómo? Tremendo, También mucho se gana en el Wonder Boy. ¿Te acordás de Wonder Boy? Tremendo, ¿no? Bien, seguimos. Andes. Hace ya tiempo. Conquistadores, no. Bien, voy a llamar a Pepe Mila un ratito para saludar. Y ya me estoy aburriendo, gente. No hay mucho movimiento. Voy a esperar, obviamente, un ratito más. A ver si hay más movimiento como para ir cerrando el telaraña. Y si no, lo dejaré un ratito más también, ¿sí? Pero bueno. Vamos a ver, Pepe Mila, ¿estás ahí? Cadena lleva, Pepito, Pepe Mila, ¿estás ahí o no estás ahí? Sí, acá estoy. vos me comprás. Bien, acá estamos, gente. Pepe Mila con ustedes. Súmense, estamos todos los días en vivo por YouTube. Estoy probando otras plataformas nuevas que no las conozco mucho. Estoy ahí viendo. Y bueno, la idea es pasarla bien. Y bueno, compartir ideas, conocimientos. Si quieren, súmense a Discord, a Telegram, a Instagram. Y bueno, y a YouTube. Denle like, suscríbanse. Y eso es pasar un buen rato, ¿sí? Recuerden que yo suelo operar antes, ¿sí? Después, obviamente, me meto a operar acá con ustedes un rato en esta cuentita, donde día a día la vamos subiendo y subiendo y subiendo, llenando la heladera para comprar un asadito, y más que un asadito, una vaquita, te compras otra vaquita, después otra vaquita, después un campito, después otro campito, y después sos un chacarero adentro. Gente, bien, no, me voy a ver la gráfica, súmense, suscríbanse, estamos en vivo, disfruten la música, bueno, que es mucho esfuerzo, gente. Bueno, y gracias a los que escriben y saludan, y a los que no también, gracias por ser así, ¿no? Siempre seguí así, nunca cambies, ¿sí? Haceme caso. Ahí vamos. Otra vez. Qué buen juego. ¿Te acordás el Wonder Boy? ¿Te acordás el Pac-Man? El Pac-Man de... perdón, primero, a los chicos de... Al que está en YouTube les digo que estoy hablando con otro chico, que está en otra plataforma. Otro señor. El Bomberman también me acuerdo. ¿Te acordás el Pac-Malandia? Pac-Malandia, que teníamos que saltar las piletitas. Tremendo, son los que más me gustan a mí. Estoy todo el día con esos. Y ahora estoy jugando uno que no es de esa época, un poquito más nuevo, que es el Combat Arm. Re viejo también, pero le estoy tirando ahí por TikTok, ahí unos tiritos. Pero bueno. Bien, vamos. Tiene que caer el oro acá, Esto subió. Si cae, bienvenido. Y si no cae, bueno, seguiremos aguantando un poquito más. ¿Qué horas son? Son las... Hay que conseguir alguna aplicación donde pueda compartir los mensajes que escriben los amigos, ¿no? La gente que va
sumándose, ¿no? Como para que se puedan leer. Alguna aplicación tiene que haber. Me habían pasado una, pero no me acuerdo de cuál era el nombre. Algo de Witch, o no me acuerdo el nombre. Una plataforma donde vos podés ver los mensajitos por la pantalla, ¿no? Tenés que compartirlo, obviamente. Seguramente con alguna, ¿no?, plataforma que combine, no sé, YouTube con estas otras plataformas. Bien, vamos. Juan Pedro Fasola. Amigo. Yo jugaba mucho al Mame 32. Tremendo, ahí estaban casi todos. Después pasé por todo, por Dinacom, por Play 1, Play 2, Play 3, Play 4. La 5 no la compré porque ya me aburrí, aparte porque estaba saladísima y era lo mismo, pero después todo. Los Pepes jugamos a los jueguitos. ¡Todo tiempo! ¿Cómo va, Tiago? Ah, vos sos Pepe Brazuca, disculpa. Estaba leyendo en otra plataforma otro chico que está ahí hablando de los jueguitos, disculpa. Ven, por ejemplo, de fondo salen los mensajes por YouTube, ¿sí? Pero de las otras plataformas no sale. Y bueno, no pasa nada, hasta que encuentre alguna aplicación. Bien. Lita. ¿Y esto que sigue para arriba? A ver. No, se quedó ahí. A ver cuántos pip hay. Si no, la cierro y listo. Termino en ganancia con la anterior. Estos son 2 pip. Con 0.05 hago negocios y cierro ahora. La puedo seguir, pero me tengo que ir. Voy a ver si le pongo un stop por debajo de... Hasta ahí la aguanto. Nada, a ver. 0.66192. 3 pips de stop, nada, centavos son. Vamos a ponerla ahí. Y ya me aburrió. Porque me voy, gente. La puedo seguir, como la primera. Miren la primera operación que salió en positivo. Después de alguna proyección. Y obviamente la proyección, si sale bien, bárbaro. Si no sale bien, vas haciendo alguna técnica. Que salió muy bien la técnica rapidito. Con una ganancia y una casi tablita de la anterior. Así que de 10. Y bueno, no tenés que lucharla y lucharla como para... Si va para arriba, bienvenido. Y si va para abajo, bárbaro. No pasa nada tampoco. Porque está ahí el freno, está ahí abajo. El lotaje es chiquito. Y los pips son un pip 4. Un pip 4. Yo quiero que suba hasta acá, imagínate. 4 pip nada más, imagínate. No está en nada. No se está moviendo el mercado. Y me vuelve loco, ¿sí? Ojalá que disparen un rato. Pero bueno, ahí estamos, ¿sí? Eso lo dejo así. Voy a esperar o a que suba y la cierro enseguida. O a que toque el stop ahí cortito. Vamos a ver. Se va el dolor. Fasolita, te quiero. Venís por acá. Disculpen que cante arriba, gente, ¿eh? Yo canto arriba e interrumpo la canción porque si no el video directamente no sale, ¿sí? Es así, por eso los hablo. Pero igualmente tampoco se ven en muchos lugares por el copyright. Pero si lo dejas entero fuiste. Tenés que hablar y hablar arriba, ¿sí? Por eso me pongo a cantar arriba. Y bueno, ahí estamos. Bien, que me toque, que me toque. No, días así no te podés meter, es tremendo esto. Y me metí ahí porque vi la posibilidad, dije el australiano está fuerte, el oro está fuerte, una caída va a tener que tener seguramente, capaz que lo hace ahora. Y bueno, que lo haga ahora, igualmente ahí tendríamos unos, a ver, 2 pip, ahí está, fuera, vamos. 3 pip, ahí son 3 pip. Dale, sacala, negro, así me voy. Mira, hombre. Oh. Qué lindo, qué lindo. Y arrancamos un tema muy bonito. Pero voy a compartirles otro tipo de música. ¿Cuánto hace que no escucho un trago especial? ¿Conocen ese tema? Un trago especial, ¿sí? Obviamente un trago especial
Ahí está, a ver, un trago especial. Tiene que ver con un grupo, ahí está, con el amigo el soldado. ¿Lo conocen? Sí o no. Ahí va, Ahí está, escucha, para vos. El soldado, ¿a quién invita? Al Indio Solari, de los redonditos de ricota, ex redonditos. A ver si te gusta esto. Escucha, Sí que sale. Le había puesto mute arriba. Digo, ¿qué pasa que no sale? Ahí está, ahora sí, Escucha. Poquito de country, rock, rock country. Y yo, ¿sabes qué? Me voy. Quiero esperar un poquito el bot telaraña para cerrarlo y si no lo tengo que seguir yo a mano. Pero si cierra todo, ¿sabes qué, no? Down, down. Down, 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 down. Con la boca rota, al mejor postor. Down. Bueno, nene. Y si quieres de bueno, nene. Escucha. ¿Escuchaste, no? La letra. Mirá lo que dice ahora, escucha. De ese trago especial. Hay que soñar, Dicen que no está mal el soñar. Bueno, y acá que no me saca che, pero vos podés creer. Me quiero ir, negro. La puedo cerrar, pero no es nada igual, Bueno, acá arriba la cierro, decía. Se quedaba 3 días, Escuchá. Si jugábamos Play, tengo Play 4, ahí tira. ¿A cuál le jugás, de la 4? Yo tengo varios jueguitos de los nenes, ¿no? El más chiquito mío va a cumplir 44 ahora. El del medio 33. Y el otro 22, el otro 11 y el otro 1,1. Todo números... Vamos, negro, vamos. Un trago especial. Bien, haceme acordar perdón, avísame si funciona el bot. Los dos robots que te pasé, ¿sí? Si funcionan bien, cuando los pruebes, obviamente, tranquilo, cuando tengas tiempo, cuando llegues a tu casa, cuando estés en tu casa tranquilo, y tengas tiempo, primero la familia, y después probalo, porque es lo que te va a hacer dinero, pero si te andan, avísame, porque ya te lo dejo así, no tengo que arreglar nada, si no, no te van a funcar. Les cambié algunas cositas. Al bot de la araña le cambié cierres parciales, que te puede interesar mucho cuando tenés en negativo otras, te va cerrando parciales, ¿entendés? En vez de cerrar completo, y vas más aliviado. No sé si me entendés, ya lo vas a ver. Down. Bueno, estoy esperando que toque, así me voy, gente. Boom. Con la boca rota, dice la mente. Te vas abriendo paso, repartiendo tajos. Sumate al Discord, genio, si te gusta. Sumate al Discord, si te gusta. Tenés que pasar el Pepe nada más. Si tenés ganas, si no, me da lo mismo. Pero si querés sumarte y aprender, aparte de jugar a los juegos y hablar de viejas épocas, también de viejos juegos y nuevos, sobre todo en verano. Si tenés calor, no te lo pongas. No. Si podés, usá los jueguitos del Mami 32, ¿sí, genio? Bien, seguimos. El soñar. Boom, boom. Bueno, ahí está, listo, gente. Me sacó, ¿sabés qué alivio? Estaba esperando. Bueno, esto sigue acá, Esto sigue con órdenes de compra y de venta, mezcla de todo. Así que veremos después cómo
termina, ¿sí? Obviamente voy a tratar de ir cerrando manuales la que pueda y ir viendo para sacármela de encima lo más rápido posible, ¿no? Y si tiene que terminar en una pérdida, que termine también. Venimos todos los días en ganancia con esos bots, ¿sí? Gente, me voy. Chau. Nos vemos mañana. Si les paso por privado el link o en público lo veremos mañana 30 minutos antes, ¿sí? Sobre todo media hora antes de la sesión de Nueva York. En Discord lo voy a compartir si es privado y en Telegram lo voy a compartir si es público, ¿sí? Así que bueno, gente, nos vemos. Chau. Y después obviamente termina el vivo y va en diferido, ¿no? Para el que lo quiera ver, las operaciones que hacemos en vivo todos los días. Chau, gente, nos vemos. Sirenas están sonando y yo sin agua bendita. Escucha. Qué lindo tema. Chau. Sumate, suscribite, dale like, sumate, dale. Si no, tampoco te voy a andar rogando. Hacé lo que quieras. Chau. La noche te rompe la copa, vendiendo ilusiones. Chau, gente, yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Así que bueno, gente, nos vemos en la próxima. Espero que tengan un gran día, una gran semana. Ayuden a los demás, eso está bueno, eso es en serio. Ayuden, no cuesta nada. Sé que es fácil ayudar, pero es difícil también, ¿no? El ser humano es un poquito egoísta. La idea es tratar de sacar ese egoísmo y compartir con los demás lo que puedas, ¿sí? Ayudá, no pasa nada, ayudá, dale. Haceme caso, hacé una obra de bien una vez por semana, aunque sea, vamos. Y se va a cambiar, efecto mariposa. Después eso se amplía, vamos. Chau. Tus heridas con agua podrida.